Miguel, después de 25 años, nos vemos obligados a prescindir de tus servicios, me dijo don Carlos con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Recoge tus cosas antes del final del día. Mi nombre es Miguel Rodríguez, 52 años, y hasta ese martes por la mañana había sido el camarero principal del prestigioso restaurante La Perla Dorada en el corazón de Barcelona. Durante un cuarto de siglo había sido testigo silencioso de conversaciones íntimas, celebraciones familiares y reuniones de negocios entre las paredes de este lugar que consideraba mi segundo hogar. Recuerdo mi primer día como si fuera ayer. Era 1999. Tenía apenas 27 años y acababa de llegar de mi pueblo natal, Villanueva de la Serena, en Extremadura. Don Carlos, entonces un hombre de mediana edad con sueños ambiciosos, me contrató después de ver cómo manejé una situación difícil con un cliente ebrio en el bar donde trabajaba temporalmente. «Tienes instinto para este negocio», me había dicho entonces con una sonrisa paternal que ahora me parecía tan falsa, como las facturas que descubriría años después. Durante estos 25 años, había visto a La Perla Dorada transformarse de un pequeño bistró familiar en uno de los restaurantes más exclusivos de Barcelona. Había servido a políticos importantes, empresarios influyentes y celebridades internacionales. Mi esposa María siempre bromeaba diciéndome que conocía más secretos que un confesor, pero yo mantenía mi código de silencio profesional religiosamente. Hasta ahora. Lo que don Carlos no sabía es que durante todos estos años yo había estado escuchando, y lo que había escuchado cambiaría todo para siempre. Pero había algo más que él desconocía. 3 semanas antes de mi despido, había encontrado algo en su oficina que me había helado la sangre. Un documento que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. El problema era que aún no sabía qué hacer con esa información. Permíteme llevarte al momento exacto donde todo comenzó a desmoronarse, porque la verdad es que mi historia con don Carlos se había vuelto complicada mucho antes de ese fatídico diciembre. Todo empezó con Isabela Martínez, la nueva sommelier que don Carlos había contratado 6 meses antes de mi despido. Isabela era una mujer elegante de unos 35 años, con un conocimiento extraordinario de vinos y una sonrisa que iluminaba el comedor. Pero había algo en ella que me inquietaba. Llegaba temprano, se quedaba tarde, y siempre parecía estar tomando notas mentales de todo lo que ocurría en el restaurante. Era una noche de diciembre, 3 meses antes de mi despido, cuando serví la última copa de brandy a don Carlos y su contador, señor Mendoza. Isabela había salido temprano esa noche, alegando un dolor de cabeza, pero yo había visto su coche aún aparcado en la calle lateral. Pensé que quizás había tomado un taxi y había olvidado mover su vehículo. Pensaron que me había retirado a limpiar la cocina, pero regresé por una bandeja olvidada. Fue entonces cuando escuché esas palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. Los inspectores de Hacienda nunca sospecharán. Las facturas falsas están perfectamente elaboradas. Pero hay que tener cuidado con la nueva sommelier. Creo que sospecha algo. Me quedé petrificado detrás de la puerta de la cocina. ¿Facturas falsas? Don Carlos, el hombre que admiraba desde hacía 25 años, ¿estaba evadiendo impuestos? Y más importante aún, ¿Isabela era una amenaza para él? ¿Qué propones hacer con ella? «¿Component placement?», preguntó Mendoza con un tono que me erizó la piel. «Tengo mis métodos», respondió don Carlos con una sonrisa que no pude ver pero que pude imaginar perfectamente. «Después de todo, ya tengo experiencia eliminando problemas molestos». Esas últimas palabras me golpearon como un rayo. ¿A qué se refería exactamente con eliminar problemas? Mi mente voló inmediatamente a Antonio Ruiz, el anterior gerente del restaurante que había renunciado súbitamente hace 2 años, alegando problemas familiares. Nunca más supimos de él, a pesar de que habíamos trabajado juntos durante 15 años y éramos buenos amigos. Ahora comenzaba a preguntarme si su partida había sido realmente voluntaria. Durante las siguientes semanas,
Comencé a prestar más atención, pero ahora tenía una motivación doble: descubrir la verdad sobre la evasión fiscal y, más importante, proteger a Isabela de cualquier peligro que pudiera estar enfrentando. No era difícil espiar. Después de tantos años, me había vuelto invisible para los clientes adinerados. Hablaban frente a mí como si fuera parte del mobiliario, pero ahora también prestaba atención a los movimientos de Isabela, quien parecía estar llevando a cabo su propia investigación silenciosa. La observé durante días y pronto noté un patrón. Siempre que don Carlos recibía ciertas facturas, Isabela encontraba una excusa para pasar cerca de su oficina. Una tarde, la vi fotografiar discretamente algunos documentos con su teléfono móvil cuando don Carlos salió a atender una llamada importante. Fue entonces cuando decidí acercarme a ella. Durante un momento tranquilo en el servicio de la tarde, le pregunté casualmente: «Isabela, ¿todo está bien? Te veo preocupada últimamente». Me miró con cautela al principio, pero algo en mi expresión debe haberla tranquilizado. «Miguel, ¿puedo confiar en ti?», me preguntó en voz baja. «He guardado secretos en este lugar durante 25 años», le respondí. «Pero hay algunos secretos que tal vez no deberíamos guardar». Esa noche, después del cierre, Isabela me reveló su verdadera identidad. Era una investigadora de la agencia tributaria, infiltrada en el restaurante después de recibir una denuncia anónima sobre posibles irregularidades fiscales. Llevaba 6 meses recopilando evidencias, pero necesitaba más pruebas sólidas. «Miguel, tú conoces este lugar mejor que nadie. ¿Has visto algo sospechoso?», me preguntó. Fue en ese momento cuando le conté sobre la conversación que había escuchado entre don Carlos y Mendoza. Sus ojos se iluminaron. Finalmente tenía la confirmación que necesitaba, pero también le advertí sobre las amenazas veladas que había escuchado contra ella. «Tenemos que ser muy cuidadosos», me dijo. «Si don Carlos sospecha que estoy investigando, ambos corremos peligro, pero con tu ayuda podemos exponerlo antes de que sea demasiado tarde». Lo que ninguno de nosotros sabía era que don Carlos ya había comenzado a sospechar y que tenía planes específicos para deshacerse de ambos. La operación era mucho más sofisticada de lo que inicialmente había imaginado. Trabajando en secreto con Isabela, descubrimos que don Carlos había creado toda una red de empresas fantasma que operaban como una maquinaria perfectamente aceitada de evasión fiscal. Distribuidora Valencia, Suministros Mediterráneo, Carnes Selectas Ibérica, empresas fantasma que existían solo en papel, pero facturaban miles de euros mensualmente. Pero había más. Don Carlos también había establecido acuerdos con proveedores reales que inflaban sus facturas a cambio de comisiones ocultas. Era un sistema de doble engaño que había estado funcionando durante más de una década. Isabela me mostró las fotografías que había tomado de los documentos. Los números eran asombrosos: más de 2,3 millones de euros en impuestos evadidos durante los últimos 10 años. Pero lo que más me impactó fue descubrir que otras personas habían estado involucradas en el esquema, incluyendo a algunos empleados que yo consideraba amigos. Carmen Flores, la contadora que había trabajado con nosotros durante 8 años, aparentemente había sido cómplice desde el principio. Ricardo Santos, el jefe de cocina, había estado recibiendo pagos extras por certificar entregas de productos que nunca habían llegado al restaurante. Incluso Patricia, la nueva gerente de recursos humanos, parecía estar al tanto de ciertas irregularidades. «Esto es más grande de lo que pensábamos», me dijo Isabela una noche mientras revisábamos los documentos en mi apartamento. «Don Carlos no solo está evadiendo impuestos, está dirigiendo toda una organización criminal». Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando Isabela logró acceder a los archivos personales de don Carlos en su computadora. Encontramos correspondencia que sugería conexiones con el lavado de dinero y, lo que me helaba la sangre, referencias veladas a problemas eliminados en el pasado. Una de las cartas, fechada hace 2 años, decía:
El asunto de AR ha sido resuelto satisfactoriamente. No hay riesgo de que regrese o cause problemas futuros. Las iniciales AR coincidían perfectamente con Antonio Ruiz, mi amigo desaparecido. Miguel, creo que don Carlos es capaz de cualquier cosa para proteger su operación, me dijo Isabela con preocupación evidente en su voz. Necesitamos acelerar nuestra investigación antes de que descubra lo que estamos haciendo. Pero era demasiado tarde. Esa misma semana, don Carlos comenzó a comportarse de manera extraña conmigo, haciéndome preguntas indirectas sobre mi rutina diaria y mi vida personal. También noté que había instalado nuevas cámaras de seguridad en áreas donde antes no las había. El cerco se estaba cerrando, y ambos lo sabíamos. La presión comenzó a intensificarse cuando Isabela descubrió una conexión aún más siniestra en la operación de don Carlos. Durante una de nuestras reuniones secretas en un café pequeño lejos del restaurante, me mostró documentos que había logrado copiar de la oficina privada de don Carlos. Miguel, esto va más allá de la evasión fiscal, me dijo con las manos temblorosas mientras desplegaba los papeles sobre la mesa. Don Carlos está lavando dinero para otras organizaciones criminales. Los documentos revelaban transferencias bancarias por cantidades enormes que pasaban a través de las empresas fantasma del restaurante. Dinero que entraba de fuentes desconocidas, se limpiaba a través de facturas falsas de comida y suministros, y luego se transfería a cuentas en paraísos fiscales. Pero había algo más. Una empresa llamada Gestión Tributaria Avanzada no era solo una consultora fiscal, sino el centro de operaciones de toda la red. Esta empresa, dirigida por un hombre llamado Eduardo Vázquez, había estado ayudando a don Carlos no solo a evadir impuestos, sino a establecer toda la infraestructura para el lavado de dinero. «Mira estas fechas», me dijo Isabela señalando los documentos. «Cada vez que hay una transferencia grande de dinero sucio, inmediatamente después aparecen facturas falsas por exactamente la misma cantidad. Es un sistema perfecto de lavado». Lo que más me perturbó fue descubrir que el restaurante había sido utilizado para reuniones clandestinas entre don Carlos y figuras del crimen organizado. Reconocí algunos nombres de los documentos, hombres que habían cenado en nuestras mesas privadas, que yo había servido personalmente, creyendo que eran simplemente empresarios exitosos. «Isabela, tengo que decirte algo más», le confesé esa noche. «Durante todos estos años, he visto a estos hombres reunirse en el restaurante. Siempre pensé que eran reuniones de negocios normales, pero ahora entiendo que estaba sirviendo comida a criminales». Isabela tomó notas detalladas de todo lo que le conté. Fechas, nombres, conversaciones que había escuchado sin entender su verdadero significado en ese momento. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas que estábamos armando. Pero entonces encontramos algo que nos hizo darnos cuenta de que el tiempo se nos estaba agotando. Un intercambio de correos electrónicos entre don Carlos y Eduardo Vázquez sobre el problema de la sommelier y la necesidad de una solución permanente. Los correos databan de apenas una semana atrás. «Tenemos que actuar ahora», me dijo Isabela con urgencia. «Si esperamos más, podríamos no tener otra oportunidad». Esa noche, mientras caminaba a casa por las calles de Barcelona, no pude evitar sentir que alguien me seguía. Cada sombra me parecía sospechosa, cada sonido me ponía nervioso. Don Carlos estaba cerrando el cerco y ambos sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestra investigación. 3 meses después de mi descubrimiento, y apenas 2 días después de que Isabela me dijera que había enviado su informe preliminar a sus superiores en la agencia tributaria, llegó el golpe final. Don Carlos me llamó a su oficina con Patricia, la nueva gerente de recursos humanos que ahora sabía que había sido contratada específicamente para limpiar el personal que pudiera ser problemático. «Miguel, la industria está cambiando. Necesitamos personal más joven, más dinámico. Tu era ha terminado.
me dijo don Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo diferente en él, una frialdad calculada que nunca había visto antes. Patricia, sentada a su lado con una carpeta llena de documentos, añadió: «Hemos revisado tu desempeño y creemos que es hora de que explores nuevas oportunidades. Por supuesto, estamos dispuestos a ofrecerte una compensación generosa si firmas este acuerdo de confidencialidad». El acuerdo era extenso, pero la cláusula más importante era clara. Me comprometía a no hablar jamás sobre cualquier aspecto del funcionamiento interno del restaurante, bajo pena de demandas legales que podrían arruinarme financieramente para siempre. «Tómalo como un regalo de despedida por tus años de servicio», me dijo don Carlos, pero su tono dejaba claro que no era opcional. «Estoy seguro de que un hombre inteligente como tú entenderá la importancia de mantener ciertos secretos profesionales». Ni una palabra de agradecimiento real, ni reconocimiento genuino por los 25 años de servicio impecable. Solo la amenaza velada envuelta en palabras corteses y la fría realidad de ser descartado como un problema que necesitaba ser eliminado. Mientras recogía mis pertenencias, mi uniforme perfectamente planchado, la foto de mi familia que había decorado mi pequeño casillero durante décadas, el reloj que me regalaron por mis 20 años de servicio, una extraña calma me invadió. Don Carlos había cometido un error crucial. Me había subestimado. Esa tarde, antes de salir del restaurante por última vez, logré enviar un mensaje de texto codificado a Isabella. «El pájaro ha volado del nido. Es hora de cantar». Era nuestra señal acordada para indicar que había sido despedido y que era momento de que ella acelerara su investigación. Lo que don Carlos no sabía era que durante esos últimos días, Isabella y yo habíamos estado preparando nuestra jugada final. Teníamos todas las pruebas que necesitábamos, y mi despido sería precisamente el catalizador que necesitábamos para poner nuestro plan en acción. Esa noche, en mi pequeño apartamento del barrio de Gracia que compartía con mi esposa María y mi hija adolescente Carmen, comencé el trabajo más importante de mi vida. María, que trabajaba como enfermera en el Hospital Sant Pau, inicialmente se preocupó por mi despido repentino, pero cuando le expliqué la magnitud de lo que había descubierto, su preocupación se transformó en determinación. «Miguel, si este hombre es tan peligroso como dices, tenemos que ser muy cuidadosos», me dijo mientras preparaba café para lo que sabíamos sería una noche muy larga. «Pero también sabemos que no podemos permitir que siga lastimando a otras personas». Carmen, que estudiaba periodismo en la Universidad Pompeu Fabra, se unió a nuestros esfuerzos. Su conocimiento de tecnología moderna y redes sociales complementaba perfectamente mi experiencia y memoria detallada. «Papá, podemos crear un caso tan sólido que será imposible de ignorar», me dijo con el entusiasmo de la juventud combinado con una sabiduría que me enorgullecía. Durante los siguientes 3 días, trabajamos como un equipo perfecto. Yo dictaba todo lo que recordaba: nombres de las empresas falsas, fechas de transacciones, fragmentos de conversaciones comprometedoras, detalles sobre los clientes sospechosos que habían visitado el restaurante. María organizaba la información cronológicamente, creando una línea de tiempo precisa de los eventos. Carmen verificaba cada detalle que podía ser comprobado públicamente y creaba copias digitales de seguridad de toda nuestra evidencia, pero sabíamos que necesitábamos más que solo mi testimonio. Era entonces cuando Isabella hizo contacto conmigo a través de un número de teléfono seguro que habíamos acordado usar solo en emergencias. «Miguel, tengo buenas y malas noticias», me dijo cuando nos encontramos en un parque alejado del centro de la ciudad. «La buena noticia es que mis superiores están muy interesados en el caso y han autorizado una investigación formal. La mala noticia es que don Carlos sospecha que alguien lo está investigando y ha comenzado a destruir evidencias». «¿Qué necesitas de mí?», le pregunté, sabiendo que habíamos llegado al momento crítico. «Necesito que testifiques oficialmente sobre todo lo que has visto y escuchado. Pero más importante, necesito que me ayudes a acceder a los archivos físicos del restaurante antes de que los destruya completamente». El plan que diseñamos era arriesgado pero necesario.
Aprovechando mi conocimiento íntimo del restaurante y los horarios de todos los empleados, regresaríamos una noche cuando el lugar estuviera cerrado para obtener las pruebas físicas que Isabela necesitaba para completar su caso. La operación nocturna fue ejecutada con la precisión de un equipo militar. Isabela había obtenido autorización legal para la búsqueda, pero necesitaba mi ayuda para navegar el complejo sistema de seguridad del restaurante que yo conocía íntimamente después de 25 años. Entramos al restaurante a las 2:30 de la madrugada un miércoles, cuando sabía que don Carlos estaría en casa y que no había empleados de limpieza programados. Isabela traía equipo especializado para fotografiar documentos y copiar archivos digitales, mientras que yo la guiaba hacia las ubicaciones más importantes. La caja fuerte está detrás del cuadro de Velázquez en su oficina privada, le susurré mientras desactivaba cuidadosamente el sistema de alarma usando el código que había memorizado años atrás cuando don Carlos me pidió que recogiera algunos documentos durante una de sus ausencias. Lo que encontramos superó nuestras expectativas más extremas. La caja fuerte contenía no solo los registros financieros de las empresas fantasma, sino también correspondencia que revelaba conexiones con organizaciones criminales internacionales. Había fotografías de reuniones secretas, registros de pagos a funcionarios corruptos y, lo más perturbador de todo, un archivo etiquetado Problema Resueltos que contenía información sobre Antonio Ruiz y otras 2 personas que habían desaparecido después de volverse problemáticas para la operación de don Carlos. Miguel, esto no es solo evasión fiscal o lavado de dinero, me susurró Isabela mientras fotografiaba frenéticamente los documentos. Este hombre está involucrado en algo mucho más siniestro. Entre los documentos encontramos pruebas de que don Carlos había estado pagando a sicarios para resolver problemas con personas que amenazaban su operación. Antonio Ruiz no había simplemente renunciado y desaparecido. Había sido asesinado después de descubrir las irregularidades fiscales y amenazar con reportarlas a las autoridades. Pero el descubrimiento más chocante fue una lista de próximos objetivos que incluía el nombre de Isabela y, para mi horror, el mío propio. Don Carlos no solo había planeado despedirme, había planeado algo mucho peor si su estrategia inicial no funcionaba. La investigación periodística que siguió tomó 3 semanas, pero ahora tenía la colaboración no solo de mi primo Jordi en El Periódico de Cataluña, sino también de Isabela y un equipo completo de investigadores de la agencia tributaria. Jordi verificó cada detalle, contactó fuentes en Hacienda, rastreó las empresas fantasma hasta sus direcciones falsas, apartados de correos en oficinas compartidas. Pero más importante, trabajó con las autoridades para asegurar que hubiera protección policial para Isabela y para mí durante el proceso de exposición. El artículo se publicó un martes por la mañana con el titular La Perla Dorada: cómo un restaurante de élite se convirtió en el centro de una red criminal que evadió 2,3 millones de euros y eliminó testigos inconvenientes. A las 2 horas de la publicación, agentes de la agencia tributaria, acompañados por la policía judicial, allanaron simultáneamente el restaurante, la casa de don Carlos y las oficinas de Gestión Tributaria Avanzada. Don Carlos fue arrestado junto con Eduardo Vázquez y otros 6 miembros de su organización criminal. Para mi alivio, Isabela estaba a salvo, protegida por un dispositivo de seguridad que había sido establecido días antes de la publicación del artículo. Pero la historia no terminó ahí, porque el impacto de nuestra investigación se extendió mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. 3 días después de la publicación, recibí una llamada inesperada que cambiaría completamente el curso de mi vida. Era doña Carmen Vidal, propietaria de El Palacio Real, el competidor más directo de La Perla Dorada y uno de los restaurantes más exclusivos de España, con ubicaciones en Madrid, Barcelona y Sevilla. Señor Rodríguez, he seguido su historia en las noticias con gran interés.
me dijo con una voz que transmitía tanto respeto como admiración. Me gustaría ofrecerle una posición como gerente general en mi establecimiento principal de Madrid. Su lealtad, honestidad y valor para hacer lo correcto son exactamente las cualidades que necesitamos en la industria gastronómica. El salario que me ofrecía era el triple de lo que ganaba como camarero, pero más importante aún, me estaba ofreciendo la oportunidad de ayudar a transformar una industria que había estado plagada de corrupción durante demasiado tiempo. Doña Carmen, acepto su oferta, pero con una condición, le dije después de consultar con mi familia. Quiero implementar un programa de transparencia y ética que sirva como modelo para otros restaurantes. La industria necesita cambiar y creo que podemos liderar ese cambio. Exactamente lo que esperaba escuchar de usted, me respondió con una risa cálida. Tiene carta blanca para implementar cualquier programa que considere necesario. 6 meses después, me encontraba no solo dirigiendo un equipo de 40 empleados en el restaurante más prestigioso de Madrid, sino también viajando por España como consultor, ayudando a otros establecimientos a implementar programas de transparencia fiscal y ética empresarial. Mi historia había inspirado a decenas de trabajadores de la industria gastronómica a reportar irregularidades en sus propios lugares de trabajo. Don Carlos enfrentaba cargos criminales no solo por evasión fiscal y fraude, sino también por asociación ilícita, lavado de dinero y, lo más grave, por ordenar el asesinato de Antonio Ruiz y otros 2 testigos. Su restaurante había cerrado definitivamente y todos sus bienes fueron embargados para pagar no solo la deuda con Hacienda, sino también las compensaciones para las familias de sus víctimas. Isabella, cuya verdadera identidad fue revelada después del arresto, recibió una promoción y se convirtió en la directora del nuevo Departamento de Investigaciones Encubiertas de la Agencia Tributaria. Miguel, sin tu ayuda, nunca habríamos podido exponer toda esta red criminal, me dijo durante una cena de celebración. Has salvado vidas y has ayudado a limpiar una industria completa. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en mi propia familia. Carmen decidió especializarse en periodismo de investigación inspirada por nuestra experiencia. María comenzó a trabajar como voluntaria ayudando a las familias de las víctimas de Don Carlos. Y yo, después de 25 años de servir silenciosamente, finalmente había encontrado mi voz. La ironía no se me escapaba mientras reflexionaba sobre los eventos que habían transformado mi vida. El hombre que me consideró demasiado viejo y obsoleto para su negocio moderno había sido derribado precisamente por la memoria, la paciencia y la integridad de ese mismo camarero anticuado que había despreciado. Una tarde, 6 meses después de la caída de Don Carlos, mientras supervisaba el servicio de la cena en mi nuevo restaurante, El Palacio Real, Patricia, la gerente de recursos humanos que había estado presente en mi humillante despido, apareció en la puerta principal. Y había perdido peso considerablemente, se veía demacrada y desesperada, con la mirada de alguien que había perdido todo. «Señor Rodríguez, por favor, necesito hablar con usted», me dijo con voz temblorosa cuando se acercó a mi mesa en la oficina. «Sé que no merezco su consideración después de lo que pasó, pero necesito trabajo desesperadamente. He estado desempleada desde que cerró la Perla Dorada y nadie en la industria quiere contratarme después del escándalo». La miré en silencio por un momento, recordando vívidamente aquel día cuando me echaron sin contemplaciones, cuando ella había estado sentada junto a don Carlos con esa carpeta llena de documentos legales diseñados para silenciarme para siempre. Recordé su sonrisa fría mientras me presentaba el acuerdo de confidencialidad, su complicidad en todo el sistema corrupto que había destruido tantas vidas. «Patricia», le dije finalmente con una calma que me sorprendió a mí mismo, «necesitamos personal más joven, más dinámico. Su era ha terminado». Las mismas palabras exactas que don Carlos me había dicho a mí, pronunciadas con la misma frialdad calculada. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer sus propias palabras siendo devueltas hacia ella.
Mientras se alejaba cabizbaja por el elegante comedor del restaurante, no sentí satisfacción personal ni venganza. Solo la fría confirmación de que la justicia, aunque a veces tarde, siempre encuentra su camino hacia aquellos que la merecen. Esa noche, mientras cerraba el restaurante y revisaba los informes del día, todos transparentes, todos legales, todos éticos, reflexioné sobre las lecciones profundas que había aprendido durante esta transformación extraordinaria de mi vida. La primera lección era sobre el poder de la observación silenciosa. Durante 25 años había sido testigo de conversaciones, transacciones y comportamientos que otros creían que pasaban desapercibidos. La segunda lección era sobre la importancia de la integridad personal. Cuando llegó el momento de elegir entre la comodidad del silencio y la dificultad de hacer lo correcto, había elegido el camino más difícil pero moralmente correcto. Pero la lección más importante era esta: nunca subestimes al hombre silencioso que sirve tu mesa, que limpia tu oficina o que trabaja en las sombras de tu organización. Porque durante años, tal vez décadas, él ha estado escuchando cada palabra, recordando cada detalle, observando cada injusticia, esperando pacientemente el momento perfecto para que tus propias mentiras y crímenes construyan el puente hacia tu inevitable caída. A veces, la venganza más dulce y la justicia más completa no requieren violencia ni confrontación directa. Simplemente requieren paciencia, integridad y permitir que la verdad haga su trabajo inexorable y transformador. Gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si fue así, no dudes en dar like al video y compartirlo con tus amigos también. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para más historias fascinantes como esta. La lealtad, la traición y la redención son temas que nos tocan a todos de alguna manera. La historia de Manuel nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir nuestra vida. Recuerda que cada semana subimos nuevas historias de vida real que te inspirarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima historia.